Buenos días, chicos. Bueno, hoy vamos a continuar con la catequesis en el sector. Bueno, vamos a empezar poniéndonos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día vamos a hablar sobre un sacramento muy importante que es el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la comunión. El sacramento de la comunión es donde vamos a ir todos vamos en dirección hacia la comunión, hacia la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra vida espiritual, es a donde todos nos dirigimos, es donde todos nos reunimos, es donde todos concentramos todo nuestro esfuerzo por recibir la Eucaristía, que es la comunión con Cristo, ¿no? La Eucaristía es el centro de todos los sacramentos, es el centro de nuestra vida sacramental, esa vida sacramental que es la misa, la comunión, la confesión, ¿verdad? Pero todo va dirigido hacia la Eucaristía, que es realmente el cuerpo de Cristo, ¿no? Que es lo que nos va a alimentar, es ese pan que nos permite en esta vida peregrina, pues, a, a fortalecernos, ¿no? Para poder caminar en esta vida, ¿no? Entonces, la Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo, es decir, ese mismo sacrificio que hizo Cristo en el Gólgota, pues ese mismo sacrificio se actualiza, ¿no? En lo que llamamos nosotros la celebración eucarística, la misa, ¿no? Vamos a leer un poquito el milagro eucarístico del anciano. En el año 700, un sacerdote, monje de la orden de San Basilio, pasaba por un tiempo de dudas y crisis en su fe, y ya no estaba convencido de que Jesús estaba realmente presente en la Eucaristía. Pero una mañana, después de pronunciar las palabras de consagración sobre el pan y el vino, vio como el pan se convirtió en un círculo de carne y el vino consagrado en sangre de verdad, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Estuvo un buen rato sin saber qué hacer hasta que comenzó a llorar lleno de emoción y agradecimiento, pues Jesús le había concedido una prueba extraordinaria de lo que pasa cada vez que se celebra la misa. La carne se mantuvo intacta y la sangre se dividió en 5 partes. Ambas se conservan hasta hoy en la anciana Italia, el lugar donde ocurrió este milagro. Miren, ¿no? Como los milagros eucarísticos normalmente ocurren cuando hay algo extraordinario, cuando hay una crisis de fe, cuando hay momentos difíciles, ¿no? Entonces ahí ocurren estos milagros eucarísticos, ¿no? Que es el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Es por eso que muchos cristianos nos esforzamos por recibirlo, ¿no? Y bendito sea Dios quien puede ir a misa todos los días, que puede comulgar todos los días, ¿verdad? Si los cristianos realmente conociéramos, realmente entendiéramos que en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo, que ahí está Jesús, que ahí está Dios, pues nos esforzaríamos tremendamente por recibirlo todos los días, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Hoy podemos ir a misa todos los días, podemos acumular hasta 2 veces en un día. Entonces, miren lo importante que es entender la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso que es la Eucaristía lo que ha hecho que mucha gente se convierta, ¿sí? Que mucha gente vuelva a la iglesia, que mucha gente entienda que sin Eucaristía no podemos.
¿cómo vamos a recibir a Cristo si no tenemos Eucaristía? Entonces, miren lo importante de los sacerdotes, ¿no? Que son quienes consagran, ¿no? Lo importante, por eso siempre estamos pidiendo por las vocaciones sacerdotales, ¿no? Porque imagínense si no hubiéramos sacerdotes, ¿quién consagra, no? Entonces, por eso siempre debemos pedir por nuestros sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, ¿verdad? Por los seminarios donde se están preparando los nuevos sacerdotes. Entonces, por eso es lo importante, ¿no? La Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana, donde está la presencia real de Cristo, donde podemos tener comunión con Dios. Sin la Eucaristía no podemos tener comunión con Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿No? En el libro, en la primera carta a los Corintios, San Pablo lo explica, dice, por lo que a mí me toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber que Jesús es el Señor. La noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en memoria mía. Miren, ¿no? Cómo San Pablo explica claramente lo que es la Eucaristía, ¿verdad? Lo que es la misa, porque siempre estamos reunidos, ¿no? En la celebración eucarística, porque es la manera como recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos comunión con el mismo, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro, pues esta enseñanza de San Pablo, ¿no? Eh, ¿Cuándo se instituye la Eucaristía? La primera Eucaristía, Jesús nos regaló este sacramento cuando el Jueves Santo, ¿no? En la última cena, se instituye la Eucaristía, ¿no? En la última cena, ¿no? Es un mandato muy importante porque es un mandato de Cristo. Son palabras de Jesús, son palabras directamente de Jesús, ¿no? Dice, después de pronunciar las palabras sobre el pan y el vino, Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Eso significa que los apóstoles debían hacer siempre presente lo mismo que hizo Jesús en la noche del Jueves Santo. Esta renovación de lo que Jesús hizo en la última cena es la Eucaristía. La Eucaristía es el memorial del sacrificio de Jesús por nosotros. No es un simple recuerdo, ¿no? Cada vez que celebramos la misa, su único sacrificio en la cruz y su resurrección se hacen presentes, se actualiza. ¿No te parece esto emocionante, no? En la Eucaristía somos salvados por Jesús como si hubiéramos estado ahí, al pie de la cruz, junto a Juan y a María, ¿no? Entonces, miren cuán importante es la Eucaristía. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro compromiso, no? ¿Cuál va a ser nuestro compromiso? Cada vez que vea el crucifijo, recordaré que el amor de Jesús, que dio la vida por mí, se hace presente delante de mí cuando participo del sacrificio de la misa, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro compromiso, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito, ¿no? Entonces, a ver, Jesús instituyó este sacramento cuando, ya, en la última cena, ¿no? La Eucaristía es el memorial, ¿verdad? Del sacrificio de Jesús por nosotros, eso también tenemos que recordarlo. Y después de decir las palabras de consagración sobre el pan y el vino, Jesús instituyó este sacramento diciendo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Es decir, por eso decimos que es un memorial, ¿no? Porque lo hacemos en memoria de Cristo. Son palabras de Cristo, ¿no? Directamente hacia nosotros. Entonces, hay una oración que la hacemos cantada, ¿verdad? En la adoración al Santísimo en las parroquias, siempre cuando hacemos la exposición del Santísimo, se hace la oración al Santísimo, hay una que le llaman la hora santa, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra parroquia
el padre Rómulo Aguilar, pues todos los días se pone al Santísimo a las 4 de la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde hay una hora de exposición, de adoración al Santísimo, donde podemos estar contemplando, adorando al Santísimo, ¿no? Entonces, eso es muy importante antes de la misa, después, siempre tarde de la misa, ¿no? Entonces, tenemos una hora de adoración porque debemos conocer que realmente ahí está Cristo, ¿no? Por eso decía anteriormente, cuando realmente entendemos que en la Eucaristía está la presencia real de Dios ahí, pues ahí es cuando empezamos a esforzarnos por estar con Él siempre, ¿no? Y no hay un día que pase que no vaya a misa, que no comulgue, porque realmente ahí está la presencia de Dios. El otro día escuchaba a una chica atea, pues, y ella decía, claramente daba pena lo que decía, pero es una realidad, decía, ¿no? Cuando los cristianos entiendan que realmente ahí está, pues, la presencia de Dios, pues todos deberían esforzarse, ¿no? Y ella decía, porque los cristianos, si tienen la Eucaristía, si realmente creen que ahí está Dios, pues ¿por qué no van todos los días? ¿No? Y eso es algo que debemos reflexionar, ¿no? A ver, si yo creo realmente que ahí está Dios, pues yo tengo que esforzarme, ¿no? por, por estar con Él, por estar ahí. Entonces, eso es muy importante. En nuestra parroquia, pues tenemos el tercer domingo de cada mes, donde hacemos la adoración al Santísimo. El tercer domingo de cada mes, pues está expuesto todo el día el Santísimo en nuestra parroquia. El templo está abierto todo el día y muchas veces están dos o tres personas. Y una parroquia de 5.000 personas, pues por eso es importante que conozcan, ¿no? Que realmente entiendan que la Eucaristía es la presencia real de Dios, ¿no? Y con tantos problemas, con tanta violencia, y ahí está la solución, ¿no? Eh, debemos volver nuestros ojos a Dios y tener a Dios ahí enfrente nuestro, pues es, es un milagro que solo Él nos pudo haber regalado, pues que hacerse, que un Dios tan grande, hacerse un pedacito de pan donde podamos eh, tenerlo en nuestra vida y podérselo llevar a muchas personas. Entonces, cuando empezamos a entender esto, cuando empezamos a conocer esta realidad, es cuando recién empezamos a esforzarnos y empezamos a llevar pues, el Evangelio hacia los demás. Y eso es lo que nos hace falta hoy, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, ¿no? Volver los ojos a Dios, que es realmente la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras angustias, a todas nuestras desesperaciones, pues está en Él la respuesta, ¿no? Vamos vamos a leer un poquito sobre otro milagro eucarístico ahora en Siena, ¿no? En Siena, Siena es una ciudad italiana en la cual en el año 1730 ocurrió un gran milagro eucarístico que sigue sucediendo ahora mismo. La noche antes de la fiesta de la Asunción de la Virgen María, unos ladrones entraron en la iglesia de San Francisco y se llevaron un copón lleno de hostias consagradas. Todos se apenaron mucho por el terrible sacrilegio. El obispo dio la orden de que no se celebraran misas hasta hasta que aparezcan las hostias consagradas, donde nuestro Señor estaba realmente presente. A los 3 días fueron encontradas para alegría de todos. En ese momento se expusieron para que los fieles las puedan adorar hasta que se descompongan. Normalmente toma unos días o semanas para que el pan se comience a dañar, pero para sorpresa de todos, pasaron los días, los meses y los años y la Eucaristía, las hostias consagradas, no se habían descompuesto hasta hoy. Han pasado más de 250 años y Jesús sigue allí. Cuando en el año 1980 San Juan Pablo II visitó Siena para adorar al Señor en las hostias consagradas milagrosas, dijo conmovido, es la presencia.
refiriéndose a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Vemos, esto es extraordinario, ¿no? Esto es conmovedor, como Dios nos quiere mostrar, Dios nos quiere enseñar que Él está vivo entre nosotros, que Él está entre nosotros y nos quiere alimentar, nos quiere acompañar. Él está siempre en compañía nuestra, ¿no? Somos nosotros quienes a veces le damos la espalda, ¿no? Y les dijo, vamos a ir al Evangelio de Lucas 22, versículo 15, dijo Jesús, ¿cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? ¿No? Como Jesús había deseado celebrar esta Pascua, ¿no? Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, tomen, este es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y bebieron todos de él. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, derramada por todos. ¿No? Esto lo vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14. ¿No? Entonces vemos cómo Jesús esperaba, ¿no? Estaba ansioso de celebrar esa Pascua, ¿no? Como en los demás sacramentos, la Eucaristía se hace con signos sensibles, es decir, que lo podemos sentir, que se pueden ver. Los signos que quiso usar Jesús en la última cena son el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. El pan usado para la celebración de la misa es llamado hostia, ¿no? Cuando no están consagrados se llaman hostias, el hostia menor, hostia mayor, que significa víctima, y nos recuerda el sacrificio de Jesús. Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo puedo decir eso? La palabra de Jesús es muy poderosa, por eso cuando el sacerdote dice en su nombre, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, dice una verdad muy grande. Desde ese momento, aunque el pan sigue pareciendo pan y el vino sigue pareciendo vino, ya no lo son. Son el cuerpo y la sangre de Cristo. A este cambio de todo lo que es pan en el cuerpo de Cristo y todo lo que es vino en su sangre se le llama transustanciación, es decir, la transformación de la sustancia, ¿no? Jesús queda con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Ahí se queda con nosotros. Entonces vamos a ver un poquito, ¿no? ¿Qué pasa en la misa, ¿no? Los pasos, el paso a paso de la misa, ¿no? Aquí vemos una semejanza como cuando Jesús se encontró pues, con los caminantes de Maús, ¿no? Entonces vemos cómo empieza la misa, ¿no? Jesús salió a su encuentro, ¿no? Entonces ahí vemos los ritos iniciales de la misa, ¿no? La señal de la cruz, el saludo del sacerdote, el acto penitencial, donde pedimos perdón a Dios generalmente con el yo confieso, el gloria, con el cual alabamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la oración inicial o colecta en la que pedimos a Dios sus dones. Esta oración resume lo que se celebra el día, ¿no? Ahí vienen las lecturas, ¿no? Dice en el paso de Maús, en los caminantes de Maús, en esta lectura habla que les ardía el corazón, ¿no? Entonces esa es la liturgia de la palabra, ¿no? Como les ardía el corazón cuando el Señor les hablaba, ¿no? de las escrituras, ¿no? Entonces, en la misa también tenemos la primera lectura, el salmo responsorial, la segunda lectura, ¿no? Ahí viene el Evangelio que escuchamos de pie, porque en el Evangelio escuchamos a Jesús que nos habla, ¿no? Ahí viene después del Evangelio la homilía, que es la reflexión sobre las lecturas que hemos escuchado. Después de la homilía viene el credo, que es lo que profesamos, nuestra fe, como respuesta a la palabra de Dios. Después viene la oración de los fieles, donde pedimos por las intenciones de toda la iglesia y del mundo, ¿verdad? Entonces ahí vemos la liturgia eucarística, ¿no? Viene la liturgia eucarística, es donde viene la consagración, ¿no? Dice, tomo el pan, ¿no? En el ofertorio se trae el pan y el vino que se usarán para la consagración. Y vemos cómo los monaguillos llevan, ¿no? Los monaguillos llevan el cáliz y llevan
el vino, le llevan el agua, ¿no? Cuando dice que dio las gracias, ¿no? Aquí el sacerdote hace la oración de consagración en la cual repite las palabras de Jesús sobre el pan y el vino, transformándolos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta parte es tan importante que nos debemos poner de rodillas. Vamos en un momento en la misa donde nos ponemos de rodillas. Lo partió. Cuando dice lo partió, no es la fracción del pan, que nos recuerda que Cristo se nos entrega como pan partido. Mientras se parte el pan, cantamos el Cordero de Dios, ¿no? Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En ese momento cantamos el Cordero de Dios, ¿no? Luego viene el dar, ¿no? El dar la comunión en la que las personas debidamente preparadas se acercan a recibir al Señor con respeto, piedad y de amor, ¿no? Aquí, chicos, debemos tener claro que no podemos recibir el cuerpo de Cristo en pecado mortal. Tenemos cómo recuperamos la gracia cuando estamos en pecado, pues a través de la confesión, ¿no? La confesión pues nos cura y nos borra los pecados y podemos recibir a Cristo dignamente, ¿no? Después dice en los caminantes de Baú, dice que fueron a Jerusalén a contarlo a los discípulos, ¿no? Esto vemos en los ritos finales, ¿no? Como la oración, viene la oración después de la comunión, viene la bendición final del sacerdote, ¿no? Y ahí viene el envío, ¿no? Cuando el sacerdote dice, pueden ir en paz, no solo está diciendo que ya nos podemos retirar, sino que nos está enviando a ser misioneros que anuncian el Evangelio de Jesús, ¿no? Miren cómo la misa tiene una estructura tan hermosa que nos recuerda todos esos momentos importantes de Jesús en su pasión, ¿no? En el Jueves Santo, en el viernes, ¿no? En la resurrección, ¿no? Y como el milagro más hermoso que puede haber hecho Dios es hacerse carne, ¿no? Hacerse hombre, hacerse humilde para quedarse con nosotros y ser nuestro alimento, ser nuestra fortaleza para poder caminar en esta vida peregrina, ¿no? Entonces, que nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, nos siga cubriendo con su manto y nos dé siempre ese amor para seguir caminando y evangelizando a todo el mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.